Hola. Dice que ya estamos en vivo. Entonces, ya, dice que hay 3 personas conectadas. Hola. Hola a todos y todas. Hello. Hoy vamos a hablar sobre composición corporal. Hola. Hola Liz. Hola Gis Turrialba. Benjamín. Hola. Fabita, hola. Gretical. Jackie. Jackie, hola. Bueno, hola a todo el mundo. Gracias nuevamente por acompañarme un fin de semana en la noche. Me encantan estas noches. Hacía rato que no hacía live, de hecho. Y el tema hoy es de composición corporal, que a mí me parece un tema súper bonito, honestamente. Entonces vamos a esperar a que sean las 7 para comenzar. Mientras tanto, sigo saludando. Laura, hola. Hola Luz Sofía, Matamoros Sofía, Roslyn Cerdas. Sí, hola a todo el mundo. Les voy a ir contando mientras tanto las preguntas que me hicieron. En realidad hicieron poquitas preguntas. Este tema yo lo puse hace rato y no se me había olvidado. Era nada más que no había tenido tiempo. Vamos a ver entonces, con respecto a composición corporal, me preguntaron cómo conseguir una bonita composición en el abdomen. Preguntaron cómo bajar la grasa y me dieron un ejemplo de una persona que tiene 51 años, es mujer y tiene 29% de grasa. La relación entre la composición corporal y el peso. ¿Por qué se hacen las pistolas? Me preguntó alguien. 2 padres con composición corporal delgada tendrán hijos con composición similar, fue otra pregunta. ¿Se puede cambiar la constitución corporal? Y ahí yo puse un agregado de la composición corporal como para aclarar unas cositas. Si un día uno peca, todo eso se va al abdomen y a las caderas. Eso fue otra pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de grasa sano? Varias personas preguntaron eso. ¿Cómo subir el músculo? ¿Cómo disminuir la grasa visceral? ¿Qué es más importante, la grasa o el músculo? ¿Qué hacer con la pancita? Me preguntaron. ¿Cómo saber cuándo es grasa y cuándo es músculo? Y me preguntaron también la composición para un ciclista. Además de eso, hicieron otras preguntas que no tenían que ver con composición corporal, como ideas de desayunos saludables y alimentos para enfermedades autoinmunes. Entonces vamos a ver cómo vamos con el tiempo con eso. Hola Franco Damagüero. Hola a todo el mundo. Ha hecho calor hoy, ¿verdad? Oli. Tengo la gargantita seca, pero es que sí ha hecho calor hoy. Vamos a ver. Son las 6:55, ya casi vamos a comenzar. Igual, si ustedes tienen dudas, yo voy a tratar de ir hojeándolas durante el live y contestándolas para poder aprovechar lo más que podamos. El live va a quedar en el Instagram, queda 24 horas y después lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, Consultas Nutrición, para que no lo olviden y nos den follow. Ok, bueno, con respecto a la composición corporal, creo que voy a comenzar ya de una vez. Hola, con respecto a la composición corporal, vamos a ver, yo siempre estoy haciendo posts de que es muy importante ir más allá que el peso, ¿verdad? Entonces la composición corporal es justamente eso, es ir más allá del peso, es no solamente pararme en la balanza y que diga peso 50 kilos, 60 kilos, 80 kilos, 100 kilos, es esos kilos de dónde vienen, o sea, qué es lo que los constituyen, por qué están compuestos. Entonces eso es la composición corporal. Cuando uno va donde un nutricionista o a un gimnasio, a uno le hacen idealmente una evaluación completa. Quiere decir que ya nosotros, los profesionales en salud, no solamente vemos el peso, que finalmente es nada más un número, sino que medimos y valoramos otras cosas, como la grasa, el agua, el músculo,
la grasa visceral. Entonces hay muchísimos otros factores que nosotros tomamos en consideración para saber si una persona está verdaderamente bien o no. Antes se pensaba que uno solamente se la podía jugar con el peso, es decir, el peso uno se la puede jugar nada más, pero pueden haber dos personas de la misma talla, la misma edad, todo igual, mismo peso y diferente composición corporal, y una podría estar más sana que la otra. Entonces por eso es que se ha comenzado a trabajar y a hacer mucho énfasis en la composición corporal. Yo quería que habláramos de este tema porque me parece que surgen muchas dudas con respecto a eso. Lo primero, lo que a mí más me gustaría que puedan aprovechar o sacar del live de hoy, es que se desvinculen y rompan ataduras con respecto al peso, ¿ok? O sea, tenemos que cambiar como sociedad, de ir mejorando y aprendiendo de los errores pasados, creo yo, ¿verdad? Esta es mi opinión humilde, pero sí pienso que hay que de verdad soltar esas ataduras y empoderarse y tomar en cuenta otras montones de cosas más, como digo, por ejemplo, la grasa. Para mi criterio es bastante más importante si una persona está constituida por pura grasa o por puro músculo. Entonces ahí es donde vamos a ver esto de la composición corporal. Cada cuerpo es diferente, ¿ok? Entonces, consejo número 1, no se comparen con nadie. O sea, es que uno, vean, ni volviendo a nacer, puede uno llegar y cambiarse así. Entonces lo primero que uno tiene que hacer es quererse mucho como uno es. Y ya cuando uno se quiere mucho como uno es, entonces uno se ama lo suficiente para tomar buenas y saludables decisiones para uno mismo, ¿ok? Entonces uno dice, ok, voy a evaluarme, voy a revisarme, ¿qué es lo que yo quiero ver? Quiero saber que el hueso esté bien. Casi todos los nutricionistas, casi todos los equipos de valoración antropométrica les van a dar una idea de cuánto debería estar la masa ósea. Eso es un dato que uno siempre quiere que vaya hacia arriba, o sea, mejorando. Uno pocas veces quiere que vaya bajando. Entonces ese hueso hay que mantenerlo fuerte. No solamente la leche mantiene el hueso fuerte, hay semillas y vegetales que también aportan calcio. Entonces una alimentación balanceada, equilibrada, nos va a ayudar a mantener esos huesos fuertes, y ese control uno lo va viendo con la antropometría. Después, el porcentaje de agua. Eso es algo súper importante dentro de la composición corporal de una persona. Idealmente uno debería andar por ahí del 60% de agua. Cuando no estamos con una buena cantidad de agua, nuestro cuerpo en general no funciona bien, desde la memoria hasta la parte digestiva. Por eso es que los nutricionistas y los educadores físicos y todos los profesionales de salud insistimos tanto en una buena hidratación. Es fundamental, por eso es que la medimos siempre que nos vemos en la consulta. Entonces es muy importante eso, el porcentaje de agua. Es otro de los valores tan importantes. Además, el agua afecta muchísimo el peso. Entonces, si uno no está como bien hidratado, si uno está reteniendo líquido y cosas así, pues a veces se aumenta el peso. Entonces, como digo, el peso es una cosa muy circunstancial. Otra cosa muy importante también a medir es la masa muscular. El músculo, cuanto más músculo es más fácil quemar más grasa, más aceleración metabólica, más calorías quemamos en reposo. El músculo también, bien cuidado, nos asegura o nos garantiza un envejecimiento saludable, un envejecimiento bonito y pleno. Entonces es muy importante cuidar la masa muscular. Cuando uno está en planes de alimentación muy restringidos o muy restrictivos, podría uno perder masa muscular. Entonces hay que tener mucho cuidado de que los planes de alimentación que uno esté haciendo sean asesorados por un nutricionista para poder cumplir las metas sin sacrificar el músculo. Entonces, cuanto más músculo, mejor. Claro, todo en exceso es peligroso, ¿verdad? Entonces, demasiado músculo, si es demasiado peso, tampoco sería saludable, pero bueno, eso es para otro tema. Sin embargo, es importante medir la masa muscular. Como digo, uno no quiere tener una pérdida de peso si es peso de músculo, ¿ok? Otra cosa súper importante es la grasa. Los nutricionistas, a nosotros nos encanta medir la grasa porque ese es un muy buen dato de cómo está la persona acumulando la energía. El porcentaje de grasa es diferente entre hombres y mujeres. Entonces, mujeres, no se comparen con los hombres. Las mujeres casi siempre tienen que tener 10% más de grasa que los hombres. Entonces, imagínense, nosotros no podemos decir, bueno, entonces, ¿por qué mi esposo quema grasa más rápido? Porque hay más testosterona y ellos tienen que, pues están hechos un poquitito más atléticos, digamos.
Me preguntaron ahí cuál es el porcentaje de grasa saludable. En general, hasta los 40 más o menos, yo recomiendo un 25% de grasa en las mujeres, y para los hombres también hasta los 40, un 15% de grasa. Ya depende del estilo de vida de la persona, entonces uno podría valorar si en mujeres 28 y en hombres 18. Y según también el deporte, por ejemplo, las personas que hacen natación de forma profesional o de manera competitiva tienen que tener porcentajes de grasa, aunque bajos, relativamente más altos que otras disciplinas, porque usted sabe que en el agua uno necesita algo para flotar. Entonces la grasa es un muy buen flotador. Entonces, por ejemplo, nadadores manejan porcentajes de grasa diferentes que los ciclistas, que los que hacen atletismo. Entonces, el porcentaje de grasa, aunque hay estándares, pues siempre hay que hacer la parte más individual. Eso también se hace en la consulta con el nutricionista. Inclusive uno puede montar sus propias metas, porque por ejemplo los rangos de mujer puede llegar como hasta 15%, hasta 25%. Entonces en ese rango uno puede sentirse muy flaquita o más gruesita. Entonces, como uno quiere y se sienta bien dentro de un rango saludable, también es negociable con el nutricionista. La masa muscular sí es como también muy de cada persona. Muchos equipos que tenemos los nutricionistas ahora no solamente nos dicen cuánto músculo y cuánta grasa, sino que nos dicen a dónde está el músculo y a dónde está la grasa. Ese es un dato muy útil, es muy bonito, porque uno puede ver a dónde está la mejora o el detrimento o pérdida de algún tejido. Digamos que me lesioné, puedo ver cómo está el músculo en la pierna derecha que se lesionó. Digamos que estoy con un plan para aumentar la masa muscular en los brazos, puedo ver cómo andan los brazos. Entonces es en realidad bastante entretenido, muy útil, las nuevas tecnologías y recursos que tenemos ahora. Dentro de esta grasa segmentada, una de las grasas más importantes es la grasa que está en el abdomen. Yo sé que esa es como la grasa que se ve como que la gente dice, es que esa es la que más me incomoda, esa es la que menos me gusta físicamente, pero a la hora de la verdad es la más peligrosa. Entonces, finalmente, la cintura no es un tema de estética tanto como un indicador de salud. La cintura en mujeres aquí en Latinoamérica debería andar por debajo de los 80 centímetros y en hombres por debajo de los 90 centímetros. A eso agregado un porcentaje de grasa visceral o de grasa abdominal apropiado. ¿Qué pasa si yo tengo la grasa abdominal aumentada? ¿Qué pasa si tengo hígado graso? ¿Qué pasa si tengo la cintura o la cadera por encima de lo que debería de tener? Aumento muchísimo el riesgo de cirrosis hepática no alcohólica. No hay necesidad de tomar licor para hacer cirrosis. Entonces es muy muy importante tener una grasa visceral dentro de los rangos apropiados y tener la cintura, en el caso de las mujeres, por debajo de los 80 centímetros y en el caso de los hombres por debajo de los 90 centímetros. Hola a todo el mundo. Mini break para saludar. Hola, hola, hola. Ya hablando un poquito de medidas antropométricas, ahora que hablé de la cintura, es importante tomar en cuenta que a partir de esa medida, para mi criterio, honestamente, con el corazón en la mano, 60 centímetros para una mujer me parece muy poquito. Yo mido chiquitas también, y las chiquitas son las que tienen cintura de 60. Entonces, a mí me parece que una mujer adulta, normal, puede estar en 70, 70 y resto. Esa cintura de 60 centímetros totalmente innecesario, ¿ok? Lo que sí es necesario es que entre la cintura y la cadera se haga una estructura piramidal, o sea que la cintura siempre sea más pequeña que la cadera. Si la cintura es más grande que la cadera, aumenta en un 50% el riesgo de infarto. Entonces es muy importante que tengamos siempre la cintura más pequeñita que la cadera, como un triángulo, ¿ok? Ahora también me preguntaron, bueno, ¿por qué es que se puede aumentar la grasa en el abdomen? ¿Cómo hacer para bajar la grasa en el abdomen? Ok, cosas muy fáciles. La grasa se acumula muchas veces por un factor hereditario. Digamos que toda la gente de mi familia siempre acumulaba la grasa en las pompas, entonces pues la gente con esa tendencia tiene a acumular la grasita en las pompas. Pero también un factor de cómo yo vivo puede afectar cómo yo acumulo la grasa. Entonces, por ejemplo, las personas que eligen comer alimentos que sean fuentes de carbohidratos de alto índice glicémico, por ejemplo, pan blanco, jugos, frescos, gaseosas, golosinas, repostería,
licor, ese tipo de cosas que son fuentes de carbohidratos simples o de azúcar refinado, esos van a mandar una señal química al cuerpo de que se libere insulina y eso va a hacer que yo acumule más grasa en el abdomen, ¿ok? Otro factor, estoy muy estresado o muy estresada. Los niveles altos de estrés aumentan la liberación de cortisol en la sangre. Es una hormona de estrés, pero también da la orden de acumular grasa en el abdomen justamente por activación de la insulina y el páncreas. Entonces, verdaderamente, si uno tiene un estilo de vida saludable y tranquilo, uno puede prácticamente que reducir un poco los químicos en el cuerpo que van a dar la orden de que me engorden el abdomen o no. Seleccionando bien los alimentos altos en fibra, no tan refinados y estando como tranquilo o tranquila, ¿ok? Entonces esas son como cosas súper importantes. Otro dato que algunos nutricionistas damos, eso es como la edad metabólica. La edad metabólica, eso es cuántos años percibe el cuerpo que tiene uno. Eso es un dato bonito porque lo hace a uno como interiorizar un poco cómo es que se está sintiendo el cuerpo. A veces a mí me dicen en la consulta, ay no hombre, yo me siento peor o yo me siento mejor. Pero la idea es eso, es hacer un poquito más de conciencia hacia, bueno, cómo estoy viviendo yo y qué es lo que estoy dándole a mi cuerpo. Entonces la edad metabólica es bastante bonita. Tampoco es algo para traumatizarse, es algo para empoderarse. ¿Qué más hablamos nosotros? Ok, también les vamos a calcular como el peso ideal y el peso máximo. Eso es muy importante. Una cosa es el peso ideal, eso es como lo más perfecto de todo. Y la otra cosa es el peso máximo, que el peso máximo es ya ahí sí lo más que soportan las articulaciones un peso. Ese normalmente se saca según el índice de masa corporal. Ese para la mayoría de las personas deberían de estar en el IMC de 19 a 25. Cuando uno está de 25 a 29 ya está en sobrepeso y por encima de 29 entonces es donde comienzan a estar los rangos de obesidad. A mí en lo personal no me gusta mucho referirme como a obesidad grado 1, 2 o 3, para mí pues todo es sobrepeso y igual hay que trabajarlo. Sin embargo, sí es importante el peso para lo de las articulaciones, eso es lo que yo creo que verdaderamente importa con respecto al peso. Ahora, vamos a ver cómo conseguir una bonita composición en el abdomen, además de ejercicio. Ya vimos que es eligiendo bien los alimentos que sean de bajo o mediano índice glicémico. Ay, ya hay preguntas. Hola Melita, hola. Dice, ¿cuáles son los niveles de grasa visceral? Depende del equipo, ahí va a ser como el laboratorio. Nosotros tratamos de manejar por debajo de 5%. En una medición con el InBody hay calificación en puntos. ¿Eso qué significa? Esos son puntajes también de cómo más o menos se va sintiendo el cuerpo. Es una nota que recibe uno como una calificación en cuanto a salud. Cuanto más baja la nota, peor es la salud por la composición corporal. ¿Cómo se obtiene la edad metabólica? Bueno, los equipos normalmente lo que hacen es que pasan una corriente eléctrica a través de todo el cuerpo y con el principio de la resistencia eléctrica determina la composición corporal. O sea, cuanto más tiempo tarda en recorrer la energía el cuerpo, así va determinando cuál es la composición corporal de uno, con algoritmos, con fórmulas para poder determinar eso. Y entonces la edad metabólica se basa en la grasa, el hueso, el agua, el músculo y el peso. Un IMC para abajo de 19 ya comienza a ser bajo peso. El Sorosí, ¿por cuánto tiempo se puede tomar? Bueno, si tiene nutricionista, es mejor preguntarle a su nutricionista para que juntos o juntas monten el plan. Si no tiene nutricionista, entonces es mejor hacer un descanso cada 2 meses, con 2 meses de pausa, porque hay que hablar de las porciones y esas cosas. ¿Cómo puedo bajar el líquido subcutáneo? Bueno, si fuera edema o retención de líquido y es una persona saludable o sana, no tiene ningún problema en los riñones ni en el hígado, normalmente con una buena hidratación, o sea, con suficiente agua, ya se ayuda bastante. También se pueden ayudar con un poquito de jugo de limón, eso es ligeramente diurético. El Sorosí es un té que es muy bueno. Bueno, no es un té, es una enredadera. Se llama Momordica carantia y se le conoce popularmente como pepinillo, pero se hace tipo un té, es una infusión. Y eso lo que hace es que trabaja sobre el hígado y el páncreas y ayuda mucho con la ansiedad, con la retención de líquido, baja los triglicéridos, baja el colesterol, ayuda mucho con la grasita abdominal por esa función pancreática y del hígado. El vinagre de manzana en ayunas
con agua y limón, ¿es cierto que adelgaza? Ok, hay unos estudios que han probado que el vinagre de sidra de manzana, no con el limón, el vinagre de sidra de manzana puede ayudar con cómo uno metaboliza los azúcares y las grasas, pero no es que quema grasa, hace que el cuerpo funcione bien y que si uno está alimentándose bien, pues le vaya un toquecito mejor. ¿Se puede tomar el Sorosis? Tengo piedras en la vesícula. Sí, pero lo ideal es conversar con el nutricionista y con el médico, porque el Sorosis sí actúa sobre el hígado directamente, y como las piedras en la vesícula también tienen como una parte en eso, entonces es importante pedir permiso. Ok, voy a seguir con la pregunta. ¿Cómo bajar la grasa? 29% de grasa y 51 años. A mí no me parece tan mal ese porcentaje de grasa para 51 años, la verdad me parece bastante bien. Felicidades. Un truco que pueden probar es lo de la hidratación, porque como los equipos miden el porcentaje de grasa y normalmente se basan en la respuesta por la resistencia con el agua, entonces hidrátense bien antes de la evaluación. O sea, si van a llegar deshidratadas o deshidratados a la prueba, ya no les va a salir tan requete bien, digamos. Entonces, una buena hidratación. También a veces uno hace ejercicio no tan eficiente, el entrenamiento, cuando uno quiere bajar la grasa es bueno hacerlo en frecuencias cardíacas que sean zona quema grasa. Yo no soy la experta obviamente en prescripción del deporte, sin embargo me gusta mucho, y de lo que he aprendido es si trabajar en zonas quema grasa es lo mejor. Normalmente son frecuencias cardíacas bajas, como caminar. O se trabaja también en HIIT, y ya eso es un tipo de entrenamiento un poco más intenso que sí creo que debería de ir apoyado de un profesional en salud. Relación entre la composición corporal y el peso. Ok, el peso, eso es como cuánto pesa uno se para en una balanza, es el peso. La composición corporal es ese peso de dónde sale. Entonces, cuánto es hueso, cuánto es agua, cuánto es músculo y cuánto es grasa, y así, ¿verdad? Como si hubiese en una cartera muchas cosas, y la cartera pesa 7 kilos, pero 7 kilos ¿de qué? Y entonces uno encuentra que son 1,5 kilos de puros rubores, no sé, 2 kilos de polvos compactos y cosas así. Entonces es como uno va desglosando la composición corporal. ¿Por qué se hacen las pistolas?, preguntó alguien. Ok, entonces les comentaba que aunque hay un factor hereditario, siempre hay una tendencia fuerte de cómo uno vive. Entonces, por ejemplo, cambios hormonales podrían dictar un poco a dónde uno acumula más o menos la grasa. Por ejemplo, con las personas que acumulan más grasita en los brazos, usualmente son personas que tienen bajos niveles o más bajos niveles de testosterona de lo normal. E hiperinsulinemias, o sea que el páncreas libera un poquito más de insulina. Cuando uno normalmente acumula más grasa en el tren inferior, eso normalmente es un desequilibrio con los estrógenos, que también es otro set hormonal que se puede trabajar un poco con alimentación y otro poco con farmacología tradicional u homeopatía. Entonces verdaderamente pueden haber cambios hormonales los que dictan un poquitito más eso, o como por ejemplo cuando se acumula mucha grasita como acá, eso normalmente son personas que tienen trastornos con la hormona tiroidea. Entonces es muy interesante cómo el cuerpo nos habla, ¿verdad? Inclusive de dónde es que puede estar el trastorno. El porcentaje de grasa sano para un cuerpo varía con la edad. Digamos que se va poniendo un poco más flexible el límite superior conforme pasan los años. Te encanta esta página. ¡Yay! Gracias. Ok. ¿Se puede cambiar el peso del hueso? Ok, depende de en dónde esté uno. Digamos que yo soy una persona que tradicionalmente no me cuido y de repente tomo muchas bebidas gaseosas con cafeína que inhiben la absorción de calcio y etcétera, etcétera de cosas. Y de repente comienzo a cuidarme, estoy toda saludable, y entonces tal vez mis huesitos que antes estaban debilitados los puedo fortalecer, o sea, los puedo recuperar. Entonces hay personas que recuperan muy bien su masa ósea cuando se alimentan bien y tienen buenos estilos de vida. Eso podría hacer una variación en el peso del hueso, digamos. Como sería también la versión opuesta, un trastorno con la absorción de los nutrientes. Digamos que aunque me alimento bien,
porque tengo una enfermedad inflamatoria, mi cuerpo no logra accesar esos nutrientes. Entonces, donde no logra accesar esos nutrientes, comienzo a tener pérdidas minerales, a desmineralizar, hasta que comienza a bajar la densidad mineral, y eso podríamos interpretarlo eventualmente como osteoporosis, osteopenia, o simplemente una desmineralización, ¿verdad? Cuando voy donde mi nutricionista es preferible ir en la mañana. Sí, eso es cierto. El peso más exacto siempre es en la mañana, después de haber hecho del 2. Hola. ¿Es cierto que el máximo de densidad ósea se logra antes de los 30 años y ya después se va disminuyendo? Sí, como se supone que ese es el tope. Sin embargo, como digo, yo sí creo que uno puede cuidar mucho su cuerpo, y la verdad es que yo he visto maravillas cuando uno se cuida. Ok, voy a continuar. 2 padres con composición corporal delgada tendrán hijos con composición similar. Y yo me sentí como haciendo eso que hacían en el cole, como los mapeos genéticos para ver si es recesivo y pasivo. Y bueno, yo creo que ahí me faltan como otros 2 pares genéticos para saber si habría algún cruce, porque podría haber alguien que sea de contextura ósea grande atrás, digamos, genéticamente de uno, y que salgan cruzados. Entonces, es posible, sí, que sean de una composición similar, pero tienen la misma posibilidad que podrían tener, como de tener los ojos claros, si hubiese alguien con ojos claros, o tener el pelo crespo o así. Entonces, hay muchas variaciones. Ahora, un truco chiva que pueden hacer en la casa. Obviamente no es lo más preciso, ¿verdad? Lo más preciso que nosotros hacemos para calcular la estructura ósea de la persona es con una cinta métrica en la muñeca, y después uno lo divide y con la estatura y tal, y así. Pero en la casa lo que pueden hacer es que, digamos, van a agarrar la mano con la que escriben, y esa es la que van a medir. Y la otra manita, la con la que no escriben o la que no es dominante, con esa, el pulgar y el dedo del corazón van a agarrar acá. Aquí entre esto, no aquí ni aquí, aquí, así, ¿ok? Entonces, por ejemplo, se supone que es medio cierto. Entonces, si a uno le sobra, por ejemplo, a mí me sobra, ven, un montón, eso quiere decir que yo soy de estructura ósea pequeña. Si toco apenas así, de estructura ósea mediana, y si no llego, de estructura ósea grande. Eso les puede dar más o menos una idea de una de las valoraciones que nosotros hacemos en la consulta. Eso se hace para afinar el peso. Si una persona es de estructura ósea pequeña, como yo, el peso ideal se reduce en 10% para la talla. Si es de estructura ósea mediana, se deja igual, y si es de estructura ósea grande, se hace un 10% hacia arriba del peso ideal. Entonces, en realidad es como para ir haciéndolo más y más personalizado. Entonces, es como bastante bonito, y ese toque lo pueden hacer. Porque varía el peso durante el día tanto. 3 kilos sí es mucho de diferencia, pero normalmente pueden dar entre 1 kilo y 2 kilos, y es por la comida, el agua, las heces. ¿Qué porcentaje de grasa se considera sano para un hombre? Yo recomiendo como de 10 a 15, 18 de grasa, dependiendo. Si uno acumula grasa en las piernas, ¿a qué se refiere? Lo que estábamos conversando antes era como de una tendencia a tener trastornos con los estrógenos. Ok, voy a continuar. Bueno, primero tomar un poquito de té, porque me ahogo. Ok, otra pregunta. ¿Se puede cambiar la constitución corporal? Vamos a ver, la estructura ósea no se puede cambiar, porque eso es como el chasis de uno. O sea, yo no puedo cambiar que soy de estructura ósea pequeña. Puedo cambiar mi composición corporal. Por ejemplo, puedo aumentar la masa muscular, puedo reducir la masa muscular. Entonces, uno sí puede cambiar cómo está constituido por dentro. Lo que no puede hacer es como pasar de ser estructura ósea grande a pequeña. Eso sí no. Tal vez naciendo otra vez, que me lo había dicho antes. Hola, llegué tarde. Sí, llegaste tarde. ¿Por qué uno se estanca luego de un tiempo de estar con un plan alimenticio? Depende, vamos a ver. Puede ser que pasen varias cosas. Digamos que hay una restricción calórica y uno va bajando de peso, y esa restricción calórica viene a un punto donde se alcanza, por así decirlo, con el peso, y entonces ya uno va como comiendo un plan de mantenimiento. Entonces ahí, si uno quiere seguir bajando, hay que hacer un ajuste con las porciones. Eso se hace con el nutricionista.
También los planes que son muy restrictivos, o sea, muy bajos en calorías, muy bajos en calorías, el cuerpo tiende a bajar de peso y a bajar la tasa metabólica basal. Eso quiere decir que cuando comienza a ser lento el metabolismo, le va a costar muchísimo más seguir quemando grasa. Entonces, depende de cómo uno haya bajado de peso, así podría tener dificultad para seguir bajando o inclusive para detener un posible rebote. Porcentaje para una mujer de 32, yo recomiendo 25%. Es cierto que cuando hay exceso de cándida en el cuerpo cuesta mucho bajar de peso. Candida albicans podría dificultar un poco la quema de grasa y como el metabolismo de los carbohidratos además. Es cierto que ya, ok, voy a seguir. Si un día uno peca, todo eso se va al abdomen y a las caderas. Depende con cuánto pequen. Digamos, si es mucho el pecado y sobra muchas calorías, pues de ahí sí, o sea, la materia no se crea ni se destruye, se transforma. Entonces, si yo vengo y me como un queque y un helado y una hamburguesa y un montón de cosas, pues, y no las voy a quemar en las siguientes 24 o 36 horas, pues sí, el cuerpo va a buscar a dónde meter esas calorías adicionales. Dependiendo de cómo esté yo, ahí las va a acumular. Entonces, digamos, si estoy con un trastorno de estrógenos, tal vez posiblemente las acumule en la parte del tren inferior. Si lo que comí o lo que pequé fue puro dulce y pura golosina, puede ser que en el puro abdomen o en la pancita. Si ando con problemas tiroideos, puede ser que tal vez en la cara o en la espalda. Entonces ahí depende, ¿verdad? De lo que uno tenga. ¿Cuál es la diferencia en la composición corporal de acuerdo a la raza? Bueno, tengo entendido que raza es como una, que somos todos, ¿verdad? Pero étnicamente, vieras que los porcentajes de grasa se manejan bastante parecidos. Hay etnias que tienden a tener porcentajes de grasa muchísimo más bajos. Por ejemplo, los afrodescendientes tienen porcentajes de grasa envidiables. O sea, son composiciones corporales y aunque tengan inclusive el porcentaje de grasa parecido a otro grupo étnico, vieras que visualmente se ve muy diferente. Pero bueno, esas son diferencias, ¿verdad? Como superficiales. Pero sí, muy interesante tu pregunta. Y si se sigue un plan nutricional y se continúa bajando de peso, ¿por qué podría ser? Puede ser que la persona sea hipermetabólica, puede ser que tal vez tengan que poner un poco más de comida. Yo le digo a las personas, cuando llegamos a la meta de la antropometría, ya llegamos a la grasa y a todo lo que queríamos, el plan de mantenimiento normalmente tiene más comida para detener la pérdida de peso, porque si no siguen bajando, ¿verdad? Porcentaje de grasa sano ya lo conversamos. ¿Cómo subir el músculo? Ok, esa es una pregunta que es como para todo otro live, pero básicamente eso se tiene que hacer en la consulta con el nutricionista, porque lo que pasa es que hay que calcular cuántas calorías deberían de consumir extra para subir músculo, pero que no sean tantas que suba grasa. Entonces, el músculo se aumenta comiendo más, generalmente es más carbohidratos, generalmente son buenos carbohidratos naturalmente, pero sí la cantidad tiene que ir de la mano del nutricionista, porque si no, sácatelas, que es un problemota. ¿Cómo recuperar masa muscular? Soy vegana y he tenido mucha pérdida. Habría que valorar por qué ha sido la pérdida muscular, pero carbohidratos y proteínas. Ahora hay mucha disposición o disponibilidad para conseguir proteínas veganas. Entonces, esa es la ventaja, que en el país ya hay muchas opciones, pero sí hay que visitar una nutricionista y juntas como montar la cantidad de proteína que necesitan, pero pueden usar cáñamo, pueden usar, dependiendo, proteína de soya, proteína de arveja, proteína de arroz. Hay muchos tipos de proteína ahora. ¿Cómo disminuir la grasa visceral? Ya lo conversamos. Tomen Sorosí también. ¿Qué es más importante, la grasa o el músculo? Bueno, vean, ambos. Tampoco es que uno va a tener 0% de grasa, porque verdaderamente todas las células vivas en este planeta necesitan grasa. Absolutamente todas las células necesitan lípidos para la membrana celular. Entonces, sin lípidos no hay vida. ¿Ok? Entonces, es súper importante la grasa en las cantidades adecuadas. ¿Qué hacer con la pancita?
es la siguiente pregunta. ¿Qué hacer con la pancita? Ejercicio, alimentos de bajo índice glicémico, bajos niveles de estrés. Esos son mis mejores consejos. También pueden ayudarse con otras cosas, porque verás que yo veo mucho en la consulta que a veces están súper bien, los números muy bonitos y tal vez la circunferencia no es la mejor, es decir, la cinturita no está súper bien y es porque hay mucha distensión o inflamación abdominal. O sea, como decir, no es que es grasa, sino que pueden ser gases, flatulencia, peditos, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Entonces, vieras qué interesante en muchas personas cuando comienzan a aplicar probióticos, que puede ser desde en cápsulas como los que venden en algunas macrobióticas hasta kombucha, kéfir, chucrut, sauerkraut, alimentos fermentados que tienen también probióticos, ayudan muchísimo en la distensión abdominal. Yo he tenido pacientes que bajan 5 o 7 centímetros cuando agregan probióticos y no era grasita, era puro gas y así. También se pueden ayudar con las enzimas digestivas, esa es otra como muy buena opción. Ok. ¿Cómo saber cuándo es grasa y cuándo es músculo? Bueno, normalmente los nutricionistas utilizamos la impedancia, que es esa balanza que tiene la corriente eléctrica imperceptible. O también tenemos algo que se llama caliper, que es como un gran pellizcador, es como una prensa, y entonces uno mide la grasa subcutánea. La grasa subcutánea es la grasa que está debajo de la piel. No es la grasa que está sobre las vísceras, no es la grasa que está adentro de la fibra muscular, porque hay grasa por todo lado. Es la grasa que está debajo de la piel, esa es la que le hacen a uno con los pellizcos, con el caliper. Entonces, ¿cómo saber? Por ejemplo, yo aquí me agarro y me agarro duro y eso es grasita. No puedo pellizcar músculo. Entonces, esas son formas de ir viendo cuándo es grasa y cuándo es músculo, por ejemplo. Me gusta la forma de cómo explica. ¡Ay, gracias! Que no son respuestas ya practicadas, la felicito. Gracias. Besitos para mí también. A ver, cuando se usa el caliper, he oído que es más exacto. No es que es más exacto, yo ahí sí estoy en desacuerdo. Yo creo que es que mide cosas diferentes, porque por ejemplo, la impedancia mide porcentaje de grasa corporal total. O sea, mide esa grasa que está adentro de la fibra muscular, mide la grasa que está sobre el hígado. El caliper no puede hacer eso. El caliper es una medición para grasa subcutánea. Entonces, y se hace con esa grasa subcutánea un estimado de la grasa corporal total. Pero verdaderamente, digamos, si yo quiero, por ejemplo, en embarazadas o en gente que no se puede usar el caliper, alguien que tenga, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, un bypass, y que tenga marcapasos y que no se le pueda poner la impedancia, entonces uno usa el caliper. O personas que quieren competir. Sin embargo, ahora que los equipos son tan chivas y que le dicen a uno cuánta grasa hay en cada brazo, en cada pierna y todo, en realidad ya casi el caliper yo siento que no es tan útil y es muy invasivo. A mí honestamente no me encanta, porque eso es decirle a la gente que se levante la camisa y que se quite por aquí, mucha gente se podría incomodar. Si me como una cantidad adecuada de ensalada antes de una comida principal con carbos, baja el índice glicémico. Sí, muy bien, exacto, eso, así es como me gusta que piensen. Eso es genial. Sí, me encanta que coman ensalada, porque algunas veces recomiendan consumir vitamina C y omega 3. Bueno, es que recordemos que la razón por la cual el ser humano se alimenta no es para que la boca esté contenta y satisfecha, es para darle al cuerpo nutrientes para poder funcionar. O sea, verdaderamente es nutrirse. Entonces muchas veces las personas a veces no nos alimentamos bien o lo suficientemente balanceado o equilibrado y nos faltan vitaminas y minerales, y eso hace que hayan dificultades en algunas reacciones químicas, en algunas formaciones de hormonas, en la concentración, en el estado de ánimo y de todo. Entonces, por ejemplo, la vitamina C no solo para subir las defensas, es que media en montones de reacciones químicas en el cuerpo, en la absorción de vitaminas y minerales también. Entonces, es importante también ver mi alimentación es suficientemente balanceada, y si no, conversar con el nutricionista o la nutricionista para ver cuáles suplementos son los que habría que utilizar. Por ejemplo, yo hace poco estaba con una mamá que tiene un chiquito que le cuesta mucho comer variado.
no come ni frutas ni vegetales. Entonces, mientras vamos enseñándole poco a poco a mejorar su relación con la comida, hay que protegerlo. Entonces, pues se le manda un suplemento. Pero sí es como dependiendo de cada caso. A ver. ¿Se puede llegar a abusar de los vegetales o la ensalada? Sí, todo en exceso es malo, ¿verdad? Recuerden que también eso es mucha fibra, y si comen mucha fibra y no toman suficiente agua, podrían hasta obstruirse el intestino. Entonces, también cuidado con eso, ¿verdad? Composición para un ciclista, me preguntaron por ahí. Vamos a ver, yo normalmente para mis ciclistas, antes de competencias fuertes, me gusta que estén así para entrar a la competencia como de 5 a 7%. Si me están viendo mis ciclistas ya saben quiénes son. Y previo a las competencias, como en periodos intercompetencia y así, me gusta como andar, que anden en 9 y en 11% de grasa y que bajemos nada más para la competencia. Yo tengo mucho problema con la ansiedad por el pan y por el arroz. Bueno, uno cuanto más simple es el azúcar, más ganas le dan de comer más, ¿verdad? ¿Qué puede hacer? Mi consejo cuando uno siente que está muy adicto a algo y que inclusive le cambia el estado de ánimo, es mejor eliminarlo. Aunque a uno le cueste en el momento, es mejor hacerlo no más y después reintroducirlo poquito a poco cuando uno esté más calmado. El arroz blanco, lo que pasa es que finalmente es puro azúcar. Habría que acompañarlo de muchos vegetales. Lo que puedes hacer tal vez es que no te des permiso comer arroz blanco o pan blanco, sino nada más pan bien negro, bien integral, y a ver si se come tanto. Y lo mismo el arroz, que no va a comer solo arroz que no sea integral, y entonces ahí sí cambia. ¿Por qué se recomiendan omega 3 para deportistas? Ok, los deportistas normalmente hacen actividad física que va más allá de lo que una persona tradicionalmente hace. Entonces, usualmente sus requerimientos de nutrientes también van más allá. Uno no solamente les recomienda omega 3 a los deportistas, también les recomienda otro montón de cosas más, muchos antioxidantes también. Entonces, y sales, minerales y de todo, porque están requiriendo más nutrientes. Entonces, sí. Excelente nutricionista, explica súper bien, gracias. Ok, sigo. Bueno, ya terminé las preguntas de... ya vamos súper bien de tiempo. Ya terminé las preguntas de composición corporal. Voy a seguir con las otras. ¿Cómo se puede hacer para bajar los niveles de grasa corporal? Estábamos conversando que era como elegir bien los alimentos. En serio, o sea, alimentos de bajo índice glicémico. Gallo pinto, frijoles, garbanzos, lentejas, quinoa, vegetalitos, frutas de bajo índice glicémico, no tanto jugos, pero como masticar la fruta, comérsela con toda la cáscara, ese tipo de cosas ayudan mucho. Comer cada 2 o 3 horas, ir al nutricionista. ¿Es mejor el arroz integral que el blanco? Sí, o sea, tal vez en el 99% de las veces, digamos. El arroz blanco yo lo recomiendo si alguien tiene diarrea. Excelente, cuando hay diarrea. O en algunos tipos de alergia, pero generalmente, en especial si uno quiere bajar de peso o controlar la grasa abdominal y así, es mejor el arroz integral. Hola. Ok, me decían, ideas de desayunos saludables. Vamos a ver. Yo les voy a decir desayunos que a mí me parecen saludables, pero obviamente partiendo del punto de que las cosas son hechas en casa, caserito y así, ¿verdad? Me parece súper rico, yo gallo pinto. Entonces, gallo pinto, que a la gente que le gusta pues puede ser con huevo o con queso. Si van a comer huevo, por favor, un montón de vegetales. Entonces, espinacas, honguitos, cebollita, tomate, chile dulce, que eso sea bien verdecito. O pinto con un poquito de pico de gallo, con una escabeche, una cosa bien rica, eso es bien bueno. Hay gente que le gusta la carne en salsa al desayuno. Yo cuando comía carne, me encantaba el pinto con carne en salsa. Es una opción un poco pesada y no todo el mundo le alcanzan las porciones para eso, entonces habría que ver. Otra opción de desayunos ricos y saludables, yo creo, como arroz con huevo. Yo no como huevito ahorita, pero el arroz con huevo me parece que eso es un desayuno como rico y saludable, ojalá con unas tortillitas o unas prensaditas de queso con frijol en la mañana. Eso es como súper rápido, rico, fácil, llena un montón y sabroso.
¿Qué otros desayunos ricos pueden hacer? Por ejemplo, pancakes con avena integral o con harina integral, con frutas, que no solamente puede ser banano, pero puede ser otras frutas como fresas o moras. Pueden hacerse waffles, pueden hacerse burritos, pueden hacer bagels, pueden hacer ensalada de frutas con un poquito de yogurt y granola. Puede ser un batido de fresas con leche agria y una tostada con aguacate y huevito. Entonces hay como muchas cosas como muy ricas que uno verdaderamente puede hacer. Yo tengo pacientes que desayunan con camote. Ese también es muy rico. Cenar avena es bueno. Sí, o sea, depende un poco de las porciones que uno tenga en el día. Normalmente un cuarto de taza o un tercio de taza de avena es una porción de harina. Depende de la marca. Entonces hay que revisar ahí. Hola, Tati. Avena normal. A mí me gusta que compren, o sea, que si van a comer avena, sea avena integral, como con la hojuela. A menos de que haya algún problema ahí como digestivo, de vertículos o algo así. Love you too. Ok, otra pregunta. Alimentos para enfermedades autoinmunes. Yo creo que ese honestamente tocaría hacer otro live porque ese tema es muy bonito, me gusta mucho, me apasiona montones, pero es amplísimo. Pero básicamente como consejos así generales para no dejar la pregunta flotando, en enfermedades autoinmunes lo que hay que trabajar mucho es reducir la inflamación. Entonces la cúrcuma, el clavo de olor, la suplementación de probióticos, enzimas, coenzima Q10 son como muy buenas opciones y muy buenas estrategias para poder trabajar eso. Glutatión es algo que se utiliza también, por ejemplo, mucho en lupus, pero eso es otro tema. Mientras tanto, también los alimentos que se recomienda eliminar porque podrían aumentar la respuesta inflamatoria son azúcares simples, o sea, los de alto índice glicémico, los que estábamos hace un ratito hablando, el gluten, la caseína, que es la proteína de la leche de la vaca, esa también se recomienda eliminar, y pues alimentos ultraprocesados y muy industrializados. Snacks durante el ciclismo de alto impacto, bajos en grasa, pero que ayude a recuperar energía, por favor. Vamos a ver, yo para mis ciclistas, los más profesionales, los mando con gomitas, los mando con unas barritas que se llaman como muscle milk, a veces los mando con mucha fruta deshidratada. Me gusta mucho un hidratante que se llama EFS, que es Electrolyte Fuel System. Para mí ese es súper bueno. Ese viene con carbohidratos y con aminoácidos que previenen la pérdida muscular durante el entreno. Esos me gustan mucho. Y ya ahí les hago como una mochila. Digamos, cuando van a hacer rutas largas, nos montamos como una mochila para los días de fondo y eso es lo que se hace. ¿En qué ayudan los probióticos? Ok, este ejemplo me gusta. Háganse la idea de que el intestino es como Costa Rica, ¿ok? Y entonces resulta que Costa Rica es un país que se beneficia mucho del turismo, ¿verdad? Entonces vienen turistas, dejan plata y se van. Vienen turistas, dejan plata y se van, ¿cierto? Los probióticos es algo así. Entonces está el intestino, viene uno, se come los probióticos, llegan los probióticos, reactivan la economía familiar o la economía nacional y se van en la popó. Llega uno, come probióticos, reactivan la economía y se van. Entonces son microorganismos que ayudan verdaderamente mucho el funcionamiento intestinal, pero sí hay que estarlos consumiendo porque se van. Entonces esos son básicamente los probióticos. Las frutas son recomendadas a cualquier hora del día. Yo creo mucho en escuchar el cuerpo, entonces digamos, si a mí me cae súper bien comer fruta en la mañana y en la tarde no tanto, entonces pues me puedo quedar como con esa rutina, pero tengo pacientes que la fruta en la noche les cae pero de película. Recomendaciones de cena. Vamos a ver qué me gusta a mí cenar. A mí me encantan las sopas, entonces puede ser una sopita de tomate con aguacate, tortillitas, los que comen queso, pollitos, los que comen pollo, sin natilla. Puede ser una sopa negra con huevo, frijolitos, un poquito de arroz, ojalá integral, pico de gallo, aguacate, bien rico. Puede ser a los que comen pescado una sopa de pescado o una sopa de pollo sin la grasa o una olla de carne.
Pueden ser también picadillos, picadillo de venica con zanahoria como gallitos, picadillo de chayote con maíz dulce. Pueden ser unas chalupas. ¿Qué tal? Unas chalupas, eso es rico y eso es rico y es práctico. Pueden ser unas chalupitas. Puede ser la gente que come carne. Puede ser unas fajitas de pollo o de res, no tanto, pero una vez a la semana, pero bueno, puede ser con mucho chile dulce, cebollita, honguitos. Puede ser arroz con pollo y pico de gallo. Puede ser chile dulce relleno. Pueden ser unos zucchinis envueltos en huevo. Cositas como así. El pinto lo haces con arroz. A mí me gusta el pinto con arroz integral. Y me cae mejor y creo que no me da tanta alergia. ¿Algún snack dulce para después del almuerzo? Dátiles. Puede ser dátiles, 2 dátiles son una fruta, piña deshidratada. Puede ser manzana al horno con canela o pera al horno con canela. Puede ser piña, papaya, puede ser una ensalada de frutas. La gente que le gusta la gelatina light puede comer gelatina light. La natilla Nikos la he visto y es como funcional, sí. He logrado bajar el porcentaje de grasa corporal a un 8%, pero me cuesta la grasa visceral. 8% es bien poquito. Habría que ver por qué tienes la grasa visceral alta. Hay personas que, en mi experiencia, yo he tenido pacientes que hacemos de todo y el tema es que no metabolizan bien la proteína animal, por ejemplo. Entonces hay que pasarlos a un plan vegetariano o vegano, pero eso depende de cada persona. ¿Cómo haces el arroz integral? Ok, el arroz integral se prepara con el doble de agua y el doble de tiempo. ¿Cuántas almendras se pueden comer por una merienda? Depende de la persona, pero 5 almendras es una porción de grasa. Entonces ahí uno se va midiendo. Ok, vamos a ver. Y ya no tengo más preguntas. Ok, ahora sí, síganme preguntando. Nos quedan unos 15 minutos, creo. Bueno, mientras me salen preguntitas, les voy a contar. ¿Ustedes saben qué es la grasa marrón o la grasa café? ¿Cómo elegir probióticos que no sean el yogurt? Ok, ahorita hablamos de eso. La grasa marrón o la grasa café es grasa que nosotros los seres humanos tenemos y es una grasa que en realidad ayuda a quemar grasa. Se activa cuando uno hace bastante ejercicio o cuando el cuerpo alcanza temperaturas inferiores a los 26 grados centígrados. Entonces, por ejemplo, cuando se van a meter en una piscina, traten de que sea una piscina fría. Si se van a bañar, pueden de vez en cuando bañar. Bueno, si se van a bañar, no. Siempre báñense. De vez en cuando báñense con agua muy fría y eso ayuda mucho a la activación de la grasa marrón o la grasa café. ¿Cuál era la pregunta? Los probióticos. Ok, la kombucha es una fuente de probióticos, el kéfir es una fuente de probióticos, el sauerkraut o chucrut es una fuente de probióticos. Entonces esos son como algunos alimentos en los que podemos encontrar probióticos, sino también pueden ir a macrobióticas, los venden por encima de los 5 billones de probióticos y pues ahí varía el precio. Mi recomendación es que si van a comprar suplementación de probióticos, que traten de hacerlo con la mayor cantidad de cepas, o sea, que no sea, como les estaba haciendo la analogía de los turistas, digamos que no sean solo franceses, sino que traten de que sean franceses, italianos, portugueses, o sea, que de todas las cepas que se puedan. ¿Cuál queso recomiendo? Queso que recomiendo, ok, normalmente recomiendo parmesano, que me parece que es como muy rico y es una buena opción, el queso tipo Turrialba, el cottage, hay un montón de marcas light de queso en el mercado, pero básicamente esos. El queso feta, ese también es una buena opción, y los quesos, digamos, de cabra se digieren un toquecillo mejor. Para sacar una cita conmigo, pueden escribirnos a Consultas Nutrición. Mela, ese del repollo, chucrut.
Ok, a mí me encanta que coman chucrut, me parece súper saludable, bueno, bonito y barato. La recomendación es mínimo media taza al día. Media taza es una porción de vegetal. Se pueden comer hasta 2 tazas de chucrut al día. Lo que sí es que cuando vayan a meter o a introducir probióticos a la alimentación, vayan de a poquitos, porque acuérdense que son microorganismos vivos también, entonces el cuerpo no lo queremos espantar. ¿Cómo elegir pan integral? Ok, vamos a ver, cuantos menos ingredientes venga en la lista de ingredientes del pan, mejor. Eso sería como una de las recomendaciones principales. La otra cosa es que los busquen con mínimo 5 gramos de fibra. Ya si ustedes buscan panes con mínimo 5 gramos de fibra, van a estar como eliminando muchísimos panes que no. Y sí lean muy bien los ingredientes, o sea, que no tengan colorantes, que no tengan azúcares extraños, sino que sea la menor cantidad de pan posible. Ahora está muy de moda el pan de masa madre, esa es una buena opción también para algunas personas. Sin embargo, si van a comer pan, traten de que el pan sea el transportador de algo muy saludable, porque es que si es pan para untarle, sin ánimos de ofender a ningún alimento, ¿verdad? Pero si es pan para untarle pues, mantequilla o paté, no. O sea, pero si es un pancito integral que encima de eso va espinacas, albahaca, hongos, tomate, ajo, aceite de oliva o algo así, yo digo, bueno, ya es que ahí ya cambia. Pero es porque es el transportador de algo muy nutritivo. El pan per se no es tan nutritivo. Y acordémonos que uno lo que hace es alimentarse para nutrirse. Entonces, más o menos por ahí. Chucrut. Chucrut o sauerkraut es un repollo fermentado que se prepara con sal y se deja fermentar y ayuda muchísimo con la parte digestiva. Es divertido porque lo que pasa es que normalmente el repollo da mucho gas y en el caso del repollo cuando está fermentado es fabuloso, de hecho. A ver, ¿es mejor el pan ruiseñor o el Konig? Vieras que es que con el ruiseñor tengo una duda, más bien si alguien conoce a la gente del ruiseñor, porque el otro día alguien me pasó una foto de 2 panes y yo los vi exactamente iguales, o sea, entonces no sé si es que agarran la misma bolita y la hacen en diferentes formas o algo raro. Entonces, como no sé, creo que en este momento diría que el Konig. El tofu. El tofu me parece muy rico, muy saludable. Yo no recomiendo la soya para todo el mundo. La soya es precursora de hormonas femeninas, entonces hay que tenerle un poco de cuidado. Por ejemplo, si uno tiene riesgo de cáncer de mama en la familia, trastornos tiroideos, enfermedades inflamatorias autoinmunes como lupus en la familia, no se recomienda consumir soya. Ya aclarado eso, la soya es súper práctica, es una forma muy barata de obtener proteína de alta calidad. Hay varios tipos en el supermercado ahora, entonces desde el tofu que es suavecito, que ese hay que secarlo un poquito, hasta el que es más firme y parece como mole. Eso es rico como para hacer frituritas. Entonces depende cuál es el tofu que uno vaya a comprar. El pan Bimbo integral es una opción, para mí no es la mejor opción. En refrescos de supermercado, ¿qué es lo menos malo? Algo con sabor. Soda. ¿Qué tal soda con un poquitito de jugo de uva, o un poquitito de jugo de manzana, o un poquitito de jugo de naranja? Mondaisa tiene unos té que sueltan en frío, entonces podría ser esos té que sueltan en frío. O inclusive podría ser un fresco natural. Ay, me queda 1 minuto y 56 segundos. Ok, ya me voy a despedir. Los calamares son una buena opción. Los camarones tienen un poquitillo de grasa más, no me encanta tanto que los coman. ¿Qué tal el tropical cero de frutas? Recomendado. Ok, vean, yo solo recomiendo que tomen agua. Yo no les voy a estar recomendando algo que tiene normalmente edulcorante. O sea, les puedo permitir que en la transición tomen algunas cosillas como para ayudar, pero que yo recomiende, no. Ahora, en la página de Consulta Nutrición subimos el intercambio de ese tropical por si lo quieren revisar. Tenemos una aplicación, sí, se llama Consultas Nutrición. Bueno, y ahora sí, ya me queda 1 minuto
para despedirme. Muchas gracias por acompañarme. La pasé súper bien como siempre. Gracias por darme un pedacito de su sábado. Esto igual, como digo, va a quedar aquí grabado en el Instagram por un día y para siempre en el canal de YouTube. Muchas gracias por todo, de verdad. Los quiero y las quiero mucho. Ha sido muy lindo todo. El fresco de flor de Jamaica, Mela. El fresco de flor de Jamaica, ese no hidrata porque ese es un diurético, ¿verdad? Entonces la flor de Jamaica no sabe mucho, pero es rica. Ok, muchas gracias. Ay, gracias. Y espero que nos veamos prontito. Compartan todo lo que han aprendido con las personas que quieren y que aman. Muchas gracias, de verdad. La pasé súper bonito. Besitos. Disfruten mucho el fin de semana. Pórtense bien, tomen mucha agua, coman vegetales antes del plato fuerte y desayunen con vegetales. Chaito. Bye bye.